esta parte de empezar a preguntarnos quién está del otro lado de lo que yo estoy haciendo, y que ese quién está del otro lado se difumina en lo digital, pero no significa que no exista. Porque para esas personas es que tenemos que empezar a pensar en qué estamos haciendo, y que por supuesto ustedes desde su trabajo docente lo piensan todo el tiempo, pero muchas veces en el proceso de producción de contenido digital no lo pensamos, sino que estamos concentrados en esa primera parte del proceso, que es la producción de contenido. Pero entonces mi invitación es a que no descuidemos esa otra parte después de la publicación. ¿Qué pasa después de que yo publico? Bueno, y acá entonces yo he preparado toda una serie de contenidos y pues centrándome sobre todo en formatos digitales de comunicación, que en este momento son formatos con una grandísima acogida, que son funcionales para las personas que están consumiendo ahorita contenido digital, y que pueden ser también funcionales para ustedes en su ejercicio profesional, incluso en su ejercicio personal o en su ejercicio sindical. Está los boletines. Creo que este es de pronto un formato que no es tan, es muy común, pero no es tan reconocido como un formato, ¿cómo decir?, relevante, importante, útil para las audiencias, precisamente porque es un formato pues que de pronto ha sido muy utilizado, pero hoy en día tiene mucha relevancia, y hay muchas personas que han dejado, por ejemplo, de informarse a través de diarios, tanto físicos como digitales, para pasar a informarse a través de boletines. Y los boletines tienen una grandísima potencia de difusión. Entonces hoy quería traerles algunos ejemplos que no sé si se ven bien, pero bueno, ahí los vamos trabajando, de boletines que a mí me parecen diferentes, que me parece que cumplen su propósito, que son boletines que yo, por ejemplo, consumo, pero también de los cuales tomo referencias para hacer mi propio ejercicio de producción de contenidos. Entonces, también traté de que fueran boletines que se difunden por diferentes canales, para mostrarles la riqueza de posibilidades que uno tiene con el mismo formato cuando se difunde por diferentes canales. Entonces, bueno, el primero que les voy a mostrar, espero, aquí no tenemos, o sea, no puedo hacer clic para internet. Sí, preguntémosle al monitor. Hola, arriba los monitores. ¿No hay internet acá? En el computador de acá no, porque solamente hay wifi y este computador no tiene receptor de wifi. Pero cuando uno trae, pero el celular a uno le Pues, o sea, no necesitamos, pues si no hay, los documentos, lo hacemos de otra forma. Y yo después igual les puedo pasar esta presentación para que abran ustedes los enlaces. Hubiera querido mostrárselos, pero bueno, no hay problema, los podemos aquí ver los pantallazos. Lo que pasa es que justamente los pantallazos se ve muy chiquitico, pero pues antes de pasar a esto, yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes recibe boletines de alguna índole en sus vidas, y si alguien quiere compartir cuáles recibe y por qué canales. Pues nosotros recibimos el boletín campus alternativo. Está el campus Informa, que es el de la universidad, y pues nosotros, por la línea de comunicación alternativa por la universidad, a veces pareciera que la realidad no pasa allí, son solamente notas institucionales. Entonces hemos sacado un campus donde le damos relevancia a lo que pasa en el contexto universitario, la lucha de los profesores, los eventos nuestros, las actividades culturales, y también el movimiento estudiantil, o sea, lo que pasa en la vida real. Y allí es solamente lo que pasa como en la institucionalidad. Algo que a mí me parece curioso es que hay una proliferación, como tú lo estás diciendo, de boletines. Entonces ahora recibes boletines de todo, boletín de los egresados, boletín de Bellas Artes, y ahora todo el mundo está haciendo boletines y está enviando boletines constantemente. Pero pues como que los primeros fue como el campus alternativo de la universidad, y el nuestro, que es el de los
a través de dónde circulan esos boletines? Les llegan los correos a los profesores. A sus correos institucionales. Sí. ¿Y a quién más le llega? También se distribuyen a nivel nacional en sindicatos, o sea, amigos nuestros en la localidad y la asociación, porque pues como el ASPO es de carácter nacional, entonces se distribuye con todas las filiales que tienen, pues con todas las instituciones de educación superior que están adscritas al sindicato. ¿Alguno de ustedes también lee el boletín de Campus Alternativo? Yo soy seguidora. Ok. ¿Y qué te parece valioso de Campus Informativo? Los artículos, son artículos muy buenos. Los videos, pues todo. Es que soy seguidora de ASA. Pues ahorita hay boletines, como lo decía Nancy, para todo, pero, y eso digamos que puede ser bueno, pero también implica un reto. Y es que tenemos que aprender a hacer muy buenos boletines para que no se pierdan en el montón de boletines que existen. Entonces, El nuestro tiene muy buena fama, tiene muy buena Maravilloso. crítica, le llega, pues está como, es direccionado al gusto de los profesores, entonces se mueve en el ámbito educativo, pero también hay notas filosóficas o académicas o intelectuales, los videos son del contexto nuestro o también pueden ser del contexto global, universal, y tenemos memes filosóficos y científicos, entonces eso también les gusta. Tenemos el astuciamiento de la semana, a veces lo sacamos, es un perrito como en burla, un gato, o sea, donde jugamos jocosamente con ellos. Por ejemplo, cuando las elecciones, entonces estaba el perro, el gato, viendo las elecciones y cómo ganaba Petro, cosas así, que son como amenas, y entonces a los profesores, incluso hasta las personas, tenían muy buena crítica, los más doctos, que a veces llegarle a los más doctos no es fácil, han emitido muy buenas críticas hacia el campus alternativo. bueno, pues entonces significa que ustedes conocen su audiencia, saben a quién le están hablando y pues tienen grandes críticas. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes ampliaran esos canales de correo y empezaran a rotar el boletín de Campus Alternativo, por ejemplo, por WhatsApp? Ahora les muestro un ejemplo que les traje. Bueno, ahí. Por ejemplo, este es uno que está en Twitter. Dromómanos es un medio mexicano, habla de diferentes temas, seguridad, crimen organizado, drogas, tiene diferentes temas. Y tienen un boletín que llega a través de correo electrónico, como ahora la mayoría de los boletines, pero también lo montan en Twitter y eso les ayuda a tener mayor acogida. Entonces ahí abajito hay un video, si podemos bajar y mostrar el video. Paula, ¿y cómo sería eso? Porque eso me parece muy interesante. Mira, ya te muestro el video y te explico cómo se hace eso. No, mientras carga, por ejemplo, Dromómanos, el boletín de ellos está en este momento como en reconstrucción, pero lo que ellos hacen es que, utilizando una de estas aplicaciones que graban la pantalla, abren el boletín desde un correo y graban la pantalla mientras le hacen scroll hacia abajo. Y este video, que uno también puede pausar y leer si es que lo quiere leer, lo suben a sus redes sociales. Y con eso invitan a que las personas se suscriban al boletín, pero entonces ahí pues cumplen dos propósitos. Uno, traer más audiencia a su boletín, y dos, pues difundir la información de ese boletín también a través de otros canales. Entonces a mí esta estrategia me parece una gran estrategia porque justamente pues está logrando múltiples propósitos desde una acción que es una acción súper simple. ¿Sí? El boletín ya está escrito, eso ya está publicado, entonces ya esa primera parte del proceso está la publicación, ya está. Lo que ellos están haciendo es ahora, con unos esfuerzos que son muy mínimos, crear un contenido para poder difundir el contenido de su propio boletín, pero también para atraer otras personas a que vayan a su boletín. Entonces es una cosa súper fácil. Entonces podemos, eso, si quieres abrir ese, a ver si nos da. Abajito. No, ahí.
un scroll y lo tienen ahí. Entonces, por ejemplo, este es el más reciente, entonces tiene bajas reproducciones, pero lo que están haciendo ahí pues es justamente amplificar eso, porque esas 27 reproducciones de personas que van pueden decir, yo me meto al boletín de ellos, pero también las otras personas que lo ven están recibiendo pues el contenido. Entonces este es un boletín, digamos, en donde ellos difunden su trabajo, sus investigaciones. Entonces pues digamos, no lo resalto tanto por el contenido del boletín, que igual es muy bueno, si se quieren suscribir es muy bueno, pero es más por la forma en la que están ayudando a difundir este contenido dentro de eso. Y si ven ahí arriba del video ponen el enlace en donde la gente puede ir e inscribirse al boletín. Entonces están magnificando su impacto en todos los sentidos posibles, desde una pieza de comunicación digital que es supremamente sencilla porque simplemente hacer el video, es un video que no pesa, se sube a Twitter súper fácil, súper rápido y se manda y ya. Entonces es una pieza comunicativa muy sencilla. Si quieres ahora abramos la presentación. Me está oyendo aquí abajito. No, pues era para mostrarles, o sea, todo tiene enlaces a internet, todas las cosas de aquí en adelante, pero pues podemos ir viendo solamente las portadas y después se las puedo poner para que no te compliques tú. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Este de acá abajo, el cacerolo, es un boletín que a mí me pareció que rotó un montón durante los paros, el paro del 2019 y el paro del año pasado, por lo menos en Bogotá, porque es un boletín específicamente sobre Bogotá y los sucesos del paro. Entonces hacían un recuento de lo que había pasado el día anterior durante el paro, por ejemplo, que era algo que no estaba sucediendo, nadie estaba, digamos, haciendo un cubrimiento así como sintético sobre lo que pasaba día a día durante el paro nacional. Eso no estaba pasando. El cacerolo lo estaba haciendo y se rotaba por WhatsApp. Entonces yo encontré van a ver un enlace de alguien que cogió ese PDF. Eso es otro, los formatos en los que se rota. Por ejemplo, el formato PDF es un formato que es supremamente versátil, no pesa y se puede rotar por WhatsApp fácilmente. Entonces, por ejemplo, esa es una buena forma de ampliar los canales y ampliar la difusión si se rota por WhatsApp. Porque WhatsApp, ahora lo vamos a ver, tiene una cosa que es muy interesante, y es que es mucho más difundido que cualquier otro canal, incluso que redes sociales, que el correo, pero también tiene un efecto rizomático. Uno envía algo por un grupo de WhatsApp y supongamos que el grupo tiene 50 personas. Si cada una de esas personas reenvía ese mismo contenido a otro grupo que puede tener 10 personas, pues entonces ahí se empieza a difundir exponencialmente el contenido y puede llegar a tener alcances pues muchísimo más altos de lo que podría tener incluso una red social que, no sé, como Twitter o Instagram, en donde se publique sea grandísimo. Entonces ese es una forma interesante, sobre todo para este tipo de contenidos que, digamos, podían ser incluso a veces censurados durante los paros en redes sociales. Entonces WhatsApp pues no se puede como hacer la trazabilidad de cómo rota el contenido, pero la difusión se magnifica un montón. Y existen otro tipo de boletines. Por ejemplo, este del Tinto es un boletín que llega todos los días, tipo 7 de la mañana, y tiene las noticias más importantes del día. Es un boletín que pues uno se puede suscribir y es como para que usted no tenga que verse la hora del noticiero, para que usted no tenga que meterse y leer 10 artículos para entender lo que está pasando. En este boletín yo le voy a contar las 3 cosas más importantes del día y la noticia que usted tiene que saber para estar informado hoy y para no pues, ir a pasar penas porque no sabe lo que están hablando todas las personas. Entonces es una alternativa súper buena que ha empezado a ser muy difundida y que es muy fácil de abrir y leer, y justamente se llama El Tinto porque dice
un tinto, esto es lo que tienen que saber. Este es el tinto del día. Entonces, por ejemplo, ese es la edición de hoy, en donde estaban hablando de cómo el suicidio médicamente asistido ya hoy, pues a través del fallo de la Corte Constitucional, pues se convierte también como en un derecho constitucional protegido. Entonces, uno lo sabe y le dice, si usted quiere profundizar, vaya a este otro contenido. Entonces, ese es un boletín, un ejemplo que también quería traerles porque me parece supremamente bueno. Y en general, este boletín, bueno, y me falta este otro que es otro ejemplo de boletín de un medio argentino que se llama Redacción. Es un medio que es pues muy cercano también a Mutante en las cosas que hace y en su periodismo basado en audiencias, y tiene una serie de boletines temáticos. Este específicamente es sobre educación, llega una vez a la semana y tiene noticias, tiene entrevistas que pueden ser relevantes para las personas a las que les interesa la educación. Entonces creo que puede tener algunas cosas similares a campus alternativo, puede ser. Entonces si les interesa también, esto es suscribirse, y desde ahí los boletines pues cada vez como es una forma sencilla de consumir información, también es una forma muy sencilla de difundir información. Entonces bueno, pues me alegra mucho, ojalá que ustedes tengan su boletín, y ojalá pues algunas de estas cosas, ahora pues cuando les mande la presentación y puedan meterse a los enlaces, también puedan ver qué tipo de cosas funcionan de cada uno de estos y cómo podrían ustedes implementarlas dentro de sus boletines para diversificar canales, diversificar información. Entonces pues este era como el primero de los formatos que quería conversar con ustedes. No sé si alguien tenga como ideas de algo, ahora que les muestro estas referencias, algunas otras ideas de boletines que reciben aparte de campus alternativo que les parezcan interesantes o que quieran conversar. Bueno, listo, sigamos. Ahora bueno, estos que están súper que son los videos. Ahorita los algoritmos de redes sociales están privilegiando los videos sobre todo el resto de formatos. Y siento que los videos no son una forma de comunicación con la que todo el mundo se sienta cómodo. Muchas veces escribir un mensaje, escribir una publicación para Twitter es mucho más fácil, o tomar una foto y hacer la composición con un pie de foto, por ejemplo, para una red como Instagram. Ya son formas de producir contenido con las que estamos muchísimo más familiarizadas como sociedad. Pero el video ahorita está en furor y es importante pues aprender a hacer video y aprender a comunicar a través de video, porque tampoco es fácil. Pero pues con estos nuevos formatos, por ejemplo pues TikTok, que ahorita es la red de momento, se empieza a ver que uno no necesariamente necesita herramientas supremamente sofisticadas, equipos carísimos para hacer esto. Un celular puede hacer el trabajo si uno entiende cómo hacerlo. Lástima que no podamos ver los videos con los enlaces, pero bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata cada uno, porque son 3 tipos de videos diferentísimos y todos son supremamente exitosos. Bueno, listo. El primero viene de un canal de TikTok de un profesor que se llama el Profe Jordi. El Profe Jordi... Sí, él sacó, súper chistoso. El video yo se los mandé también a los profes por WhatsApp, el video de Aterciopelados, el que habla del cuerpo. ¿Cómo es que es? No sé si lo he visto porque es que ya tiene muchos, pero de verdad tiene, no sé, como 900.000 me gusta en su canal de TikTok. Es el rey del TikTok y sus videos tienen cero producción. Es una persona, yo ni siquiera sé quién lo grabará, imagino que de pronto alguno de sus estudiantes. Y lo único que tienen es los subtítulos. Es lo único que le pone a sus videos. Sus videos, como ahí no se alcanza a ver, este video que ven ahí dura como 58 segundos. Es un video que, si no estoy mal, publicó ayer y ya tiene 100.000 reproducciones o incluso más. Pues cuando yo lo vi ayer tenía como 100.000 reproducciones. Y es él hablando de en qué consiste la recomendación de los 15 segundos. Bueno, miremos a ver si Maribel lo puede poner, y si no, ahora les cuento de qué se trata. Pero es él en sus clases contando cosas, dando como unas cápsulas informativas muy breves, pero de verdad que esto tiene un potencial de masificación impresionante. Entonces es una forma
que es realmente muy fácil, pero muy divertida de difundir la información y de hacerla llegar a otras personas a través de algo tan simple como un video con un celular al que se le ponen subtítulos y se sube a un canal de TikTok. Pero hay algo muy importante acá y es la constancia de la publicación de contenido. Los algoritmos privilegian a todas las cuentas que publican contenido de manera constante, ojalá incluso a las mismas horas, todos los días, el mismo número de publicaciones. Todo eso va haciendo que el algoritmo identifique esa cuenta como un productor de contenido relevante y constante y lo priorice. Entonces eso empieza a hacer que ese es el tercer video. Entonces el primero es TikTok, que obviamente no podía faltar en esta presentación porque es la red de momento, es el formato de momento. Incluso yo, por ejemplo, no utilizo TikTok, pero yo vi ese video del profe Jordi en Twitter. Él coge su video, lo descarga, lo sube a Twitter y en Twitter llega a otras audiencias que no necesariamente están en TikTok, pero que entonces van a TikTok. Esa recomendación, yo como profesor puedo decir que ya triunfé. Y eso no es todo. El día que me toque irme de este grupo, me voy a ir más tranquilo y más feliz. ¿Saben qué es esa recomendación con los que tenemos? Cuando usted llega hacia otra persona para hablarle de su cuerpo, dígale cosas que esa otra persona solamente puede cambiar en los siguientes 15 segundos. ¿Sí? Oiga, tú vas a aprender. Oiga, eso no. Oiga, esa persona puede durante los siguientes 15 segundos cambiar eso de su cuerpo. Pero si usted le quiere decir algo que no pueda cambiar dentro de los siguientes 15 segundos, no le diga nada. Porque del cuerpo de las otras personas no se olvida si las otras personas no tienen esa opinión. Sí, señores, aplausos. Es un video que dura 58 segundos. Y digamos que más que el contenido, lo importante del video es justamente el formato y la masificación que logra ese tipo de videos. Esta era la segunda, no, es porque está apagado ¿sí ves? Tranquilo. De las mujeres y las niñas. Veamos este y ya les hablo un poquito más de esto, que es un formato más largo. Es un formato que publicamos nosotros. Mutante y Artemitas nos unimos para hablar sobre un tema que los candidatos presidenciales han tocado muy superficialmente o muy poco. Pero no se preocupen porque hoy les vamos a explicar por qué hablar de las mujeres y las disidencias sexuales es un tema serio, muy serio. La organización ha construido agendas con mujeres, jóvenes, disidentes sexuales y ciudadanía en general para recoger sus problemáticas. También hemos recogido propuestas para que el nuevo presidente y el nuevo Congreso se comprometan con estas agendas. Hoy hablemos de las agendas de las mujeres en participación política, autonomía económica y de una vida libre de violencias basadas en género. Pero, ¿qué dicen los candidatos presidenciales sobre estos temas? Algunas de las barreras que identificamos de las mujeres para poder participar en política son: primero, que no hay un acceso a la información y tampoco hay un fortalecimiento de sus liderazgos. Segundo, que no hay paridad en los partidos políticos y mucho menos en los espacios de toma de decisión. Y tercero, que hay barreras para acceder al financiamiento de sus campañas políticas. Frente a esto, los candidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo en sus planes de gobierno tienen las líneas de acción sobre cómo implementar la paridad si llegan a ser presidentes. Sin embargo, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Enrique Gómez hacen alusión a la paridad, pero no es tan claro cómo la van a implementar. Candidatos, es momento de empezar a pensar estrategias para las mujeres en los espacios de toma de decisión. ¿Y qué pasa con la autonomía económica de las mujeres? Las mujeres necesitamos, primero, un sistema integral nacional de cuidado. 2, renta básica con enfoque de género. 3, insuficiencia. 4, necesitamos una política fiscal que también tenga enfoque de género. Y por último, necesitamos garantías laborales y normalización del trabajo. En el plan de gobierno de Fajardo, Petro y Fico se habla de un sistema nacional de cuidados, pero ojo, Fico nunca menciona que sea nacional. Sin embargo, Petro y Fajardo sí hablan de la reducción y redistribución de las tareas de cuidado. Por otro lado, Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez no mencionan en su plan de gobierno explícitamente la autonomía económica de las mujeres ni reconocen el trabajo no remunerado del cuidado. ¿Cómo piensan garantizar la reducción de las violencias basadas en género las candidaturas presidenciales?
de choque y un sistema de alertas tempranas. Fajardo crearía mecanismos de acceso a la justicia, protocolos, procesos de acuerdo y haría énfasis en la seguridad en las calles y en fortalecer el acceso a la salud. Gutiérrez propone educación en igualdad de género, mejorar canales de atención, fortalecer las campañas comunicativas y fortalecer los protocolos en las empresas. Hernández habla de formulación de política pública, articulando instituciones y capacitando funcionarios. Para Rodríguez, la familia debe estar acompañada por el Estado y no puede seguir en el olvido para prevenir e identificar la violencia intrafamiliar y de género. Además, les aclaramos que los programas de Ingrid Betancourt y de Luis Pérez todavía no están públicos y por eso no están en este análisis programático. Si se dan cuenta, este video es mucho más largo e incluso si se compara con el otro se siente mucho más largo. Mutante y Pero si se dan cuenta, nos unimos para hablar. es un video que dura 3 minutos y medio. Es muy largo, pero incluso son 3 minutos y medio, o sea, no es nada largo, ¿sí? Es como la relatividad del tiempo al momento de hacer estos videos. Entonces acá lo pongo como ejemplo porque primero creo que es un logro haber hecho un análisis programático de esos tres en una cosa tan compleja como las agendas de mujeres y de la reducción de violencias basadas en género en 3 minutos y medio, pero se siente larguísimo. Entonces hay que encontrar un balance, ¿no? Un balance en tratar de entender, bueno, yo cómo sintetizo la información que quiero transmitir, cómo la acompaño de elementos gráficos. En los videos los subtítulos siempre son muy importantes porque muchas veces la gente va viendo el video en el bus, lo ve durante la clase, lo ve mientras está en la comida y muchas veces no se puede escuchar. Entonces, los subtítulos son siempre fundamentales en los videos, pero también los elementos gráficos. Entonces, si ustedes han visto videos de TikTok, cuando empiezan a señalar y salen los letreritos, se resaltan las ideas, todos los elementos que se pueden ver en un video, no solamente lo que se dice y lo que se escucha, son supremamente relevantes en la producción de videos, porque hacen que todo se sienta más dinámico o menos dinámico, más largo o menos largo, que la información se resalte y lo que queda en la cabeza, pues como esas ideas principales que se repiten y que se empiezan a resaltar. Entonces, también quería como mostrarles ese como un ejemplo y obviamente no lo vamos a ver todo, de pronto solamente como los primeros 30 segundos. Y me siento muy orgullosa de ser su comandante supremo en la primera. ¿Y por qué estoy hablando así? Pues porque esta es la pila militar y el impresentable nos ha enseñado que así es como uno habla cuando va a hablar de asuntos militares, ¿no? Me siento orgulloso de ser su comandante supremo. Y hablar desde el corazón. No pesadito, ¿no? Deben ser muy duros de hacer esto en Colombia y que ese holograma venga a dar de un semana. Porque es que cuando uno piensa... Quería mostrarles esos primeros 30 segundos porque me parece que son súper dicientes de todo el video. No sé si conocían La Píldora, este es un formato que hace Caroline Figueroa, periodista, y es un formato, si se dan cuenta, dura 26 minutos. Sí, el de 3 minutos y medio nos pareció largo, el de 26 minutos es larguísimo, pero se los juro que ustedes lo ponen y se lo ven todo. Porque ella es muy graciosa, ella utiliza este tipo de cosas, los recursos del humor, pero también recursos gráficos en donde cuando quiere, por ejemplo, cambiar el sentido de lo que está diciendo, se pone un filtro diferente, cuando ya va a la serie entonces se quita ese filtro, utiliza recursos de su voz y con todo eso empieza a construir un ensayo en video, que es realmente lo que son estas cosas, que son ensayos en video que son larguísimos, pero no se sienten largos precisamente por el uso de los recursos que ella hace. Entonces, ahora que vean, que les mande la presentación, pues si quieren se lo ven todo, pero es muy útil y divertido entender cómo Caroline hace estos videos, porque implica que no solamente el tiempo es relevante, sino que hay muchas otras cosas que pueden hacer que no se sienta largo si se utilizan bien los recursos. Y bueno, y ya son infografías que creo que no, pues porque ya, ni sé, yo creo que ya llevo un montón de tiempo aquí hablando. Quería como mostrarles dos ejemplos. Dime. Estos 3 ejemplos, que después se los mando para que los vean, son ejemplos diferentes, son 3 infografías supremamente diferentes. La primera es una infografía de un médico pediatra que tiene unos canales súper interesantes en redes sociales,
que utiliza también el video, pero estos recursos gráficos para difundir información de forma súper simple. Entonces, son muchas veces las personas le preguntan por redes sociales, le piden incluso consultas, él hace obviamente la salvedad de yo no puedo diagnosticar a personas a través de redes sociales, pero se convierte en una fuente de información a la que las personas recurren, y eso me parece que es un gran logro de su estrategia comunicativa, generar la confianza suficiente para que las personas digan yo quiero recurrir a lo que hace este señor. En redes se llama Dr. Barbuchas, es un pediatra que tiene una gran estrategia comunicativa y que hace infografías así, como ustedes la ven, cuando vean el enlace tiene solamente esta imagen y una que le sigue, en donde muestra diferentes cosas que hay que saber para cuando como uno tiene un bebé recién nacido, y cuáles son como los pasos médicos que el bebé pues tiene que tener en esos primeros meses. La segunda es una infografía hermosa en otro formato completamente diferente, que es un formato de video, del Parque Explora, que si no siguen las redes del Parque Explora, que es este parque temático de Medellín, se las recomiendo porque hacen contenido súper bonito, y me parece también importante porque esta es una infografía en donde empieza con una pregunta. Es una pregunta súper simple con la que todos nos relacionamos, que todos hemos escuchado, y es: usted no debería dormir con el celular debajo de la almohada porque eso es malo. Entonces pregunta: ¿es malo dormir con el celular? Y ponen en video a dos expertos. Si no estoy mal, uno es un biofísico y el otro es un médico, no recuerdo su especialidad, pero los dos tienen posturas diferentes y los ponen a dialogar desde la edición. No es que ellos en la vida real estén dialogando, sino que tienen videos de los dos y hacen una edición, que es una edición muy simple, en donde simplemente cortan fragmentos de video en donde ellos dan sus argumentos, el uno sobre por qué cree que sí es dormir malo con el celular y el otro sobre por qué no cree que sea malo dormir con el celular, y se contrastan estas dos posturas con argumentos científicos de ambos. Entonces me parece que es otra forma muy inteligente de utilizar el formato infografía en video. Y el tercero es una infografía sobre la polarización en Colombia, que quería compartírselos porque es un formato que trae los resultados y los hallazgos de un estudio de otra organización, y lo que hace es formatearlos de tal manera que sean mucho más fácilmente consumibles por un público que no necesariamente está dispuesto a leerse todo el informe larguísimo que produjo esta organización sobre la polarización en Colombia, que por supuesto tiene hallazgos supremamente relevantes, pero que su formato no es lo suficientemente atractivo. Entonces es como los gráficos, por ejemplo acá, polarización, el blanco y el negro, el contraste, la ausencia de grises, como todos estos elementos gráficos van comunicando un mensaje y terminan por hacer más interesante un contenido, que es el mismo contenido que está publicado en el informe, pero está formateado de una manera que lo hace pues más agradable y más interesante para el consumo. Y digerible. Digerible, claro, también. Y ya es lo último, como mostrarles los diferentes tipos de canales que pueden existir o que en este momento pueden ser relevantes, como Instagram, Twitter, TikTok, como lo hablamos, YouTube, WhatsApp, correo electrónico, y unas preguntas que yo sugiero también al momento de empezar a pensar en dónde quiero difundir mi contenido. Entonces, ¿cuáles son las lógicas gráficas? Cada una de estas redes tiene lógicas gráficas, y con gráficas me refiero no solamente al uso de colores, de la diagramación y la disposición de los elementos, sino también, por ejemplo, al uso de tipografías, a la forma en la que utilizamos y procesamos las imágenes para incluir dentro de estas redes. Todas estas tienen formas diferentes de utilizar todo este tipo de recursos gráficos, y es importante entender cuáles son las lógicas gráficas de cada una de estas redes para saber uno cómo produce contenido para esta red en específico. Twitter también. En la segunda pregunta, ¿qué tipo de audiencias circulan allí? Las audiencias que circulan en cada uno de estos canales son audiencias supremamente diferentes. A ustedes, claro que les funciona el boletín de Campus Alternativo porque rota por un canal que las personas utilizan y ya saben que por ahí les va a llegar ese tipo de información. Quizás si ustedes rotaran este contenido por TikTok así tal cual como lo hacen, pues no tendría eso porque no tendría la misma acogida, pero funciona por el correo porque es un correo institucional, es un correo por donde ustedes también se pueden incluso comunicar, pero podría funcionar por otro canal. ¿Qué tal?
Tercera pregunta, ¿cuáles son sus tiempos? Twitter, por ejemplo, es una red social de la inmediatez. Si yo quiero hablar en Twitter de algo que pasó hace 4 días, ya nadie me va a parar bolas. Pero a lo mejor si yo produzco un contenido para Instagram con un poco más de diseño, un poco más elaborado, con un poco más de procesamiento de la información sobre algo que pasó hace 3 días, la gente me copia. En Twitter ya no me van a copiar porque están en el escándalo de ese segundo, porque es tal cual. Twitter es segundo a segundo. Los tiempos, por ejemplo, también WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes no tienen un grupo y se descuidaron media hora y cuando volvieron hay 87 mensajes y las cosas de las que estaban hablando hace 10 minutos ya eso parece como si hubiera sido periódico de ayer, como si hace un año que hubieran pasado? También WhatsApp es del segundo, pero dentro de WhatsApp también hay sublógicas porque cada grupo tiene sus propias dinámicas y las conversaciones uno a uno no funcionan igual que los grupos. Entonces hay que aprender a identificar quiénes están dentro de mis redes, de cada una de las redes, para saber cómo funcionan las lógicas dentro de esa red. ¿Qué herramientas nativas me ofrece? Y como por no alargarme, no incluir, pero cada red tiene herramientas nativas. Por ejemplo, WhatsApp, los audios de WhatsApp es algo que uno muchas veces no lo interioriza, pero esa es una herramienta nativa de WhatsApp que le dio en la vena del gusto a todos los usuarios que les da pereza escribir el mensaje así, sea un mensaje que se demora 5 segundos escribiendo. No, el audio se convirtió en el formato rey de WhatsApp porque supieron leer a las personas que estaban utilizando WhatsApp. Esa es una herramienta nativa, por ejemplo también como las historias de WhatsApp. Yo qué tipo de información podría difundir a través de las historias de WhatsApp. En Instagram, por ejemplo, están las encuestas de historias o están los mejores amigos. Con los mejores amigos uno puede, por ejemplo, difundir información que uno quiere que vea solamente un grupo muy reducido de personas y que nadie más pueda ver. Eso se puede utilizar como también una forma de segmentar audiencias. En Twitter, por ejemplo, uno puede hacer encuestas, entonces hay que aprender muy bien a entender las herramientas que nos ofrece cada canal cuando yo elijo ese canal para difundir mi información. ¿Qué habilidades necesito para cumplir sus requisitos? Las habilidades que yo necesito para escribir un tweet de 240 caracteres no son las mismas que necesito para diseñar una infografía en Instagram. ¿Qué habilidades necesito? Cuento con esas habilidades, cuento con alguien que las tenga y pueda complementar las mías para utilizarlas en pro de generar un contenido que sea útil. Entonces creo que esa es otra pregunta que es muy importante y que a veces no pensamos más como con el deseo que con la realidad y las posibilidades reales que hay. Cada red también necesita una serie de habilidades diferentes. Y lo último, que creo que también es como que es la más importante, y es en todo el conjunto, la red que estoy escogiendo es la mejor opción para difundir el contenido que yo quiero difundir. Y creo que eso ya pasa como por una serie de variables que hemos acá conversado. Y ya con esto cierro, pero no cierro todo, sino quisiera también pues escucharlos, saber, pues aparte de esto, quisieran complementar algo, hay dudas que les queden, tienen preguntas, han intentado utilizar o producir contenido por alguna de estas redes, ¿cómo les ha ido? Como que nos tomemos 5 minutos por lo menos para conversar un poquito sobre esto. Lo que pasa es que Bueno, Tengo yo es eso. muy interesante esa exposición, pero sí me queda una inquietud, y es que estamos en un país donde cierto lenguaje o cierto discurso puede ser censurado, y ese es como uno de los, digámoslo así, lo que uno piensa muchas veces, hasta dónde puede llegar esa censura, desde amenazas o desde que las plataformas te puedan, digámoslo así, cancelar ese servicio, ¿cierto? Sí me gustaría hablar de experiencias o cómo ha sido ese proceso en los que les interesa difundir contenido. Mira, a eso responde un poco uno de los ejemplos que yo les ponía al principio de boletines. Las redes, por ejemplo, como Instagram y Facebook, que además son redes que privilegian muchísimo la pauta monetaria. Es decir, por ejemplo, en Facebook uno tiene sí o sí que pagar para que el contenido que uno tiene se muestre. No importa que uno tenga una audiencia de cientos de miles de personas. Si uno no paga, el algoritmo no te va a mostrar.
Entonces puede que uno tenga 100.000 personas en su audiencia, pero si uno publica algo y no lo paga, tendrá 5 likes, 7 likes, a lo sumo 20 likes y ya, porque lo que ellos necesitan es plata. Pero también tiene pues el algoritmo entiende muy bien las palabras que uno escribe, no importa que sean palabras, digamos, en imagen, ¿sí? Que sea una imagen diseñada con el texto y no que sea el texto, digamos, nativo. Y hay palabras que siempre se censuran y que, por ejemplo, uno no puede pautar o no puede publicar. Pero yo siento que en un país como este, donde esa es una dificultad del día a día, hay formas de encontrarle la comba al palo, como por ejemplo WhatsApp. WhatsApp muchas veces es subestimado porque uno dice, no, la gente por ahí no lo ve. No, la gente por ahí sí lo ve, lo que pasa es que uno no puede hacerle trazabilidad a quién lo ve y cómo se ve, pero de que se difunde, se difunde. Y por WhatsApp no te pueden censurar, o por lo menos no la red. Nadie te va a bajar el contenido, a lo mejor alguien en el grupo dice, es que usted es un tal por cual porque está difundiendo esas cosas, pero si lo que tú quieres es que el contenido se vea, puedes encontrarle la comba al palo por ahí. O encontrar, por ejemplo, en las aplicaciones de correo, la forma de o cifrar el contenido o de mandar archivos, por ejemplo, con un formato PDF, en donde está la información que tú quieres difundir y que se van a ver, y ahí por ahí entonces no te van a censurar. Entonces es simplemente hacerse otra vez la pregunta del final, y es, ¿esta red social es la mejor opción para difundir el contenido que yo quiero difundir? Si lo que yo quiero es que no me censuren, pero estoy publicando un contenido políticamente cargado en un contexto como el de ahora, en donde las redes están supremamente cuidadosas con cualquier palabra que pueda indicar contenido político, no la dejan pautar o la bajan. Entonces hay que encontrar redes que no tengan esa posibilidad, como por ejemplo WhatsApp.